Vivir libres. Libres de cualquier tipo de violencia. Mirar hacia el futuro y encontrarnos cada vez más fuertes. Sin miedo. Hagamos que suceda. Hagámoslo juntas. Llegó el momento de sumar esfuerzos, de trabajar todas y todos juntos, por una vida libre, libre de violencias. Bienvenidas y bienvenidos a Género y Política. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Género y Política. Hoy es el tercer y último programa de esta serie de 3 programas que hemos estado llevando para todos y todos ustedes a través de las redes sociales. En estos programas, en este bloque de 3 programas estuvimos hablando sobre los derechos sociales de las mujeres. Y hoy en particular, fíjense que vamos a hablar de un tema que incluso en estos momentos ha estado como en debate, a discusión. El tema del derecho a la educación, el derecho a la cultura, por supuesto, con una perspectiva de género. Platiquemos cómo andamos en educación, ahora con la pandemia, híjole, también es otro tema hablar de esta situación de la cultura, en fin. Y para ello, por supuesto que nos acompañan nuestras 3 extraordinarias ponentes. Hoy sí va a estar Rosa María Cabrera con nosotras. Recuerden que la vez pasada no pudo estar por cuestiones de salud, pero ya se encuentra mejor, lo cual nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues se las voy a presentar porque si ustedes van llegando a este tercer programa, pues se van a dar cuenta que van a ir a buscar inmediatamente los otros 2 porque van a estar igual de buenos que este del día de hoy. Me da muchísimo gusto saludar a Georgina Cárdenas Acosta. Ella, como ya les había comentado, es socióloga, maestra en estudios de género y doctora en antropología social, docente de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM en Aragón e investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Maestra Georgina, me da muchísimo gusto saludarle en este tercer y último programa, pero yo sé que no será el último y que seguiremos contando con sus participaciones. ¿Cómo está? Muy bien, Gaby, aquí muy feliz de estar nuevamente con ustedes y les mando un abrazo sororo a todas. Muchísimas gracias, maestra. También me da gusto saludar a Dolores Julia Arce Razo. Ella es maestra especialista de género en educación, así como docente de la Universidad Pedagógica Nacional. También investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM. Maestra Dolores, qué gusto saludarle. ¿Cómo está hoy? Muy bien, Gaby, muchas gracias. Aquí tratando de compartir con ustedes algo de lo que vamos a hablar. Así es, pues yo sé que ya que comience ahorita el programa, de verdad que vamos a estar todas muy atentas para escuchar lo que tienen para compartirnos. Y bueno, pues como les comentaba, en este programa sí nos podrá acompañar Rosa María Cabrera Lotfe, psicóloga social, feminista y militante de política izquierda, exdiputada federal y fue responsable de la Comisión de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Organización Nacional de Mujeres y actualmente colabora en la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD. Rosa María Cabrera, qué gusto verte, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, muchísimas gracias y muy contenta de poder compartir este programa con Dolores y con Georgina y por supuesto con quienes nos ven y nos escuchan esta tarde. Y bueno, pues muy contenta, muy bien ya integrada. Pues qué bien saber que te encuentras perfectamente de salud, que ya puedes estar con nosotras nuevamente. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos con el programa del día de hoy? No sin antes pedirles que por supuesto compartan y comenten el programa, nos hagan llegar sus sugerencias y sus comentarios. El día de hoy vamos a cerrar este bloque de 3 programas que hemos dedicado a hablar sobre los derechos sociales de las mujeres. Platiquemos sobre los derechos a la educación y a la cultura, por supuesto con una perspectiva de género. Y para ello yo le voy a pedir a nuestras invitadas y a todas y todos los que nos estaban viendo, que para comenzar el programa nos pongamos esas gafas para ver todo con perspectiva de género. Usemos la imaginación como antes, ¿se acuerdan? Ocupémosla, pero de verdad que es importante ver con una perspectiva de género, poder mirar las cosas desde esa perspectiva. Yo las invito y los invito a que lo hagamos desde ahorita para poder analizar y discutir los temas que tenemos para el día de hoy. Fíjense que uno de los problemas más grandes del sector educativo pues son las brechas sociales definitivamente y las regionales. Por ejemplo, el acceso y el ejercicio del derecho a la educación pues es menor para los grupos vulnerables, especialmente en las regiones rurales donde pues todas y todos sabemos y vemos lo difícil que es incluso caminar kilómetros para poder llegar a la escuela, una escuela que no cuenta con suficiente tecnología, que bueno,
A veces no hay ni bancas, vamos, ya dejen ustedes de la computadora, a veces no hay ni dónde sentarse. Imagínense lo delicado que es esto. De acuerdo con el informe de diagnóstico del derecho a la educación del Coneval, fíjense ustedes que la educación en México es insuficiente, desigual y su calidad pues es difícil de medir, ¿verdad? Características que se profundizan entre más alto sea el nivel escolar y varían dependiendo de la región geográfica. Esto pues bueno, yo creo que es claro, yo creo que no haría incluso falta, aunque los hay, estudios como estos, porque es visible, es de verdad. Se nota la diferencia de las escuelas, por ejemplo, de una ciudad a las regiones rurales, pero aún así, en la ciudad también hay deficiencias y en las áreas donde de plano es bien complicado hasta llegar a donde hay una escuela, si es que la hay en el mejor de los casos, pues también podemos notar a simple vista todo lo que hace falta en este rubro. Yo quisiera preguntarles, ¿qué opinan al respecto de esto? ¿Por qué se profundiza estas decadencias, esta falta de elementos para poder decir que México cuenta con un acceso bueno, ya no hablemos de máximo y extraordinario, por lo menos bueno a la educación? Vayámonos específicamente a la perspectiva de género. ¿Podemos comenzar por favor, Rosa María, contigo? Claro, primero reiterar mi agradecimiento por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes este programa. Pero quisiera mencionar algo muy importante. El acceso a la educación no solamente se refiere a un asunto de movilidad social, transporte, cercanía de una escuela, contar con las condiciones mínimas básicas. El acceso a la educación tiene que ver con otros aspectos que efectivamente responden a las brechas de desigualdad existentes. Esa es una consideración. Pero con relación a tu primer comentario, justo antes de lo de Coneval, ¿no? Acerca de la calidad de la educación, yo quisiera comentar que me parece, y aquí coincido con mucha gente estudiosa de la materia, que es sumamente difícil saber a qué nos referimos cuando comentamos sobre calidad en la educación. O sea, estamos hablando de una educación de calidad. Porque es común escuchar esa expresión, sobre todo en los discursos políticos y por supuesto plasmada en las agendas educativas. Lo que a mí me preocupa es el acceso de la educación, de las niñas y los niños. Este año yo quisiera hacer mención de esto, y lo tengo aquí anotado. De acuerdo a Naciones Unidas, antes de la pandemia, había en el mundo 258 millones de niñas y niños y adolescentes, es decir, en su mayoría mujeres, sin escolarización. Esa es otra forma en donde se acredita el nulo acceso a los procesos educativos, más allá de la escuela en un sentido de un bien inmueble físico. Aunque está claro que la educación es un derecho humano fundamental. Pero además hace apenas un par de días, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, informó que 24 millones de niñas y niños más y jóvenes corren el riesgo de abandonar la escuela debido a la crisis derivada de la COVID-19. Estamos hablando de una cifra terrible, 258 millones de futuras personas, niños y niñas, previo a la pandemia, a los que se suma estas 24 millones que se estima por parte de la UNESCO. Bueno, para concluir este primer comentario, me parece que primero se tiene que garantizar el acceso a la educación en todos los sentidos. Y aparejado que los planes y programas educativos sean con contenidos de calidad, que partan, yo aquí reivindico la laicidad de la educación, que sean inclusivos, en fin, que sean en efecto contenidos de calidad. Yo ahí la dejaría por este momento en este primer comentario. Te agradezco mucho, Rosa María. Maestra Georgina, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, yo voy a coincidir con mi querida amiga respecto a Rosa María, respecto al tema de la educación, que es algo que implica un ascenso social. Me voy a ir un poquito a un contexto histórico, señalar que Polain de la Barre, desde el siglo XVII, ya hablaba de que si las mujeres tenían el mismo acceso a la educación
que los hombres, pues ellas también podrían estar presidiendo diferentes espacios o teniendo otras oportunidades. Y no solo lo mencionó él, también pues ahora sí que a Mary Wollstonecraft y muchas mujeres escribieron sobre la valía de que tenía que las mujeres pudiéramos recibir educación. Si ya lo vemos en términos como actuales, pues podemos ver que en México, pues bueno, o sea, digamos que no hay institucionalmente elementos que no posibiliten que las mujeres estén allí educándose, pero culturalmente sigue habiendo ciertas situaciones en donde las mujeres no estamos siendo igualmente favorecidas, ¿no? O sea, lo que sí vemos es que las mujeres estamos en las universidades, pero ya en las carreras sigue habiendo un tema de estereotipos de género en donde no, las mujeres a veces estamos más enfocadas en carreras de pedagogía y no necesariamente en carreras como música o matemáticas, y concretamente en algo que tiene que ver con que las mujeres, bueno, vamos obteniendo grados de educación, doctorados y postdoctorados, pero, por ejemplo, ya cuando te desempeñas profesionalmente y quieres ser investigadora, ahí nuevamente vamos a encontrar brechas de género, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este tema sí, pues lo quiero traer acá porque creo que para hablar de educación es importante, bueno, pues sí, la participación de las mujeres, pero también cómo nosotras tenemos en algún momento posibilidad de ser investigadoras o no. Y mencionar que, por ejemplo, el CONACYT señala en el 2018 que, por ejemplo, investigadoras del nivel 1 en el caso de mujeres, había solo 37.7% frente a 62.3% de hombres. En el nivel 2 había 29.9% de mujeres frente a 70% de hombres, y en el nivel 3, que es donde reciben como mayores como apoyos, pues solamente un 21.2% de mujeres llegaban a este nivel. No sé si me están escuchando bien porque como que estoy en un lugar donde el internet como que no es muy bueno. Sí, la escuchamos. Adelante, Súper. maestra. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues yo traigo como estos datos acá porque me parece que para hablar en términos de educación como que tenemos que mirar todas las entradas analíticas y señalar estos datos que están allí donde nuevamente pues vamos a ver algunas situaciones de desigualdad. Pero bueno, pues yo la dejaría hasta aquí porque pues Julia es acá la experta en educación y seguramente tendrá muchas cosas que comentarnos. Así es, yo también estoy, por supuesto, atenta a las respuestas de ustedes, pero me interesa también escuchar la respuesta de la maestra Julia, que está adentrada pues en este ámbito. Maestra, ¿usted qué opina? Pues tienen mucha razón Rosy y Georgina. Gracias, Georgina. Eh, Tenemos un grave problema en educación. Primero, ¿qué entendemos por educación? Porque en la escuela lo que se brinda es formación convencional. Entonces, desde ahí tenemos un problema, ¿no? En saber o entender o comprender qué es educación. La otra situación, y Gaby, tú utilizaste una palabra muy acertada, tenemos un sistema educativo decadente, retrógrado. ¿Sí? Un sistema educativo que insiste, persiste en quedarse en el siglo XIX. Cuando se formó la Secretaría de Educación Pública. Parece que no hay una necesidad de actualización al interior de este sistema. Se le dan maquilladas por encimita para que se vea más o menos que atiende las políticas de los organismos internacionales, pero en el fondo es retrógrado. Porque, bueno, el sistema educativo insiste en clasificarnos y ese es un problema que nos lleva a la total discriminación. O sea, insistimos en clasificarnos dentro de la escuela y fuera de la escuela. Por ejemplo,
Insistimos en llamarnos mexicanos, indígenas, niños con discapacidad necesitan educación especial, niños indígenas necesitan educación indígena, niños mexicanos necesitan educación mexicana. O sea, pareciera como que estamos en universos diferentes y no estamos en un solo país. Entonces, esa clasificación en la que insistimos nos lleva a la discriminación. Dentro de la escuela, y ustedes me podrán decir, si no en sus 15 años iniciales de escolaridad, nos discriminan por nombre, nos discriminan por edad, nos discriminan por tamaño, nos discriminan por todo, por conocimiento. Afortunadamente parece que ya no se utilizan las clasificaciones de aplicados y no aplicados, ¿no? Los listos se sientan adelante y los menos listos se sientan atrás. Todas estas cosas persisten en algunos lugares. ¿Qué provoca esto? Provoca la deserción precisamente de los grupos más vulnerables. La política de los organismos internacionales, cuando habla de inclusión, curiosamente habla de indígenas, de pobres y de mujeres. Entonces, desde ahí vamos teniendo los problemas. ¿Qué ha hecho México? México ha integrado, ha incluido a más pobres, ¿no? A más personas con discapacidades y a más mujeres, pero solo en cuestión de cobertura, ¿sí? No de inclusión. ¿Qué quiere decir cobertura? Bueno, que las escuelas han, voy a utilizar una palabra no muy adecuada, metido a la población a la escuela. O sea, la política se ha ido a cobertura. Y es cierto lo que decía Rosa María. ¿De qué hablamos? ¿De calidad o de cualidad? Si ustedes recuerdan, en el sexenio del 2000 en adelante, se empezó a hacer aparecer a las mujeres hablando de niños y niñas. Sin embargo, hoy día los jóvenes y muchos adultos ya mayores insisten en volverlas a desaparecer porque están en contra del lenguaje inclusivo. Y esa es una parte de la educación. ¿Cómo se puede medir la calidad de la educación si no tiene cualidad de inclusiva, ¿sí? O de incluyente. Incluir no es solo brindarles o abrirle las escuelas a las personas con discapacidad. O sea, incluir es entender que todos estamos dentro. Y ese es un nivel que en la parte de cualidad escolar no hemos alcanzado. Otro problema, efectivamente, son planes y programas de estudio que están 40 o 30 años atrasados. Se les cambia el nombre, pero no se les cambia el fundamento. Ahorita mencionaba la doctora Georgina a Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft criticó el contrato social de Rousseau. Y en la escuela seguimos con la idea de Rousseau, con esa idea rousseauiana y con la idea de Descartes, pero no se incluye la mirada de Wollstonecraft en la escuela. Entonces, tenemos una escuela con planes y programas del siglo XVII. Claro. Con edificios del siglo XIX y con un sistema educativo de principios del siglo XIX. Entonces, tendremos que hacer algo para cambiar esa parte, que es la formación profesional de los docentes y autoridades educativas.
No, y bueno, maestra, ahorita agregando a lo que usted está diciendo, le sumamos la cuestión de la pandemia, pues de por sí ya había un rezago del que estamos hablando. Imagínense que según la encuesta para la medición del impacto que ha tenido COVID-19 en nuestro país, más de 5 millones, o sea, estamos hablando de más de 5 millones de estudiantes que no se inscribieron al ciclo escolar actual, obviamente pues por cuestiones derivadas de la pandemia de COVID. Yo quisiera dejar esta pregunta aquí para que me la respondan cuando regresemos, porque si no va a ser muy poco el tiempo que les voy a dar y yo quiero que me ayuden con esta pregunta, porque yo creo que en esta nos podríamos llevar todo el programa. ¿Qué tendría que hacer entonces el Estado mexicano para poder garantizar que incluso en una situación de pandemia como la que estamos atravesando, las y los estudiantes puedan tener el acceso a la educación? Vimos muchas situaciones, desde poder conectarse al Classroom, desde poder tener con qué conectarse al Classroom, tener internet para poder conectar el aparato y ingresar al Classroom, alumnos que no se podían conectar porque se quedaban con la abuelita y pues bueno, la abuelita difícilmente le entendía a la tecnología, alumnas que tenían que dejar su estudio para poder ver al hermano chiquito porque la mamá tenía que irse a trabajar, y se dieron muchas situaciones que ya de por sí, digo, teníamos un sistema educativo, como bien dice la maestra, muy rezagado y decadente. Híjole, con esta situación a mí me parece que estamos ante un problema muy, pero muy grave. Yo quiero saber qué opinan, por supuesto, nuestras ponentes, pero ¿qué les parece si primero nos damos un corte? Porque si no se nos va a ir muy chiquito el tiempo y yo quisiera escuchar de verdad el análisis y las propuestas que ustedes tendrían. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué políticas públicas se tendrían que implementar para que esto no suceda? Para poder atender esta situación y hacerle frente, porque COVID-19 parece no terminar, parece ir para largo, y también habría que discutir muchos otros puntos de cómo evitar que se siga aumentando el rezago educativo y el poco acceso que se tiene en estos momentos a la educación. ¿Qué les parece si vamos rápidamente un corte? Vamos a nuestra caja de herramientas, nuestra última caja de herramientas de esta serie de 3 programas. Sigan compartiendo y comentando este programa. ¿Ustedes qué políticas públicas creen que hay que implementar? ¿Cuáles serían las soluciones? Ustedes, mamás, hermanas, hijas que estudian o que ya no pueden estudiar porque tuvieron que trabajar, o que tienen que trabajar y estudiar y hacer todo al mismo tiempo, ¿cuál creen que sea la solución? ¿Por qué no nos la escriben y la comparten con nosotras? Vamos a un corte. Estamos ya en caja de herramientas y yo quisiera aprovechar el tiempo al máximo para que no nos estén correteando, ¿verdad? ¿Qué herramientas pueden nuestras ponentes extraordinarias regalarnos? Yo les voy a preguntar así, muy sencillo, muy rápido, ¿cómo defendemos y exigimos el cumplimiento de los derechos sociales de las mujeres? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué actitud debemos de tomar? ¿Cómo podemos exigirlos? ¿Cuál es el secreto, el tip así concretamente que le pueden regalar a quien nos está viendo para la defensa de nuestros derechos sociales? Si les parece bien que empecemos con la maestra Dolores, yo la escucho. Y anoto, ya estoy lista también para anotar. Muchas gracias, Gaby. Mira, pues lo que yo he venido diciendo en los 3 programas, ¿no? Participación, difusión y creación, ¿no? Ahorita tenemos, por suerte, la tecnología, y lo que yo proponía desde el programa pasado, apps de información, para informar que, pues, lo que estamos haciendo los colectivos feministas. Necesitamos difundir, ay, perdón, pero es que se me cayó esta cosa. Necesitamos difundir qué es lo que hay. Y otra cosa, visiten museos ahorita que hay tantas oportunidades virtuales, el Museo del Juguete, el Museo de Historia, el Museo de Antropología, el Museo de la Mujer, o sea, hay muchas oportunidades culturales ahorita en línea. El asunto es que no las conocemos. Acaba de salir un libro que tiene a muchas feministas del siglo XIX, y uno en particular que es de la doctora Rosa María González Jiménez, que se llama Las Maestras en México. El recuento de una historia. Hay que leer porque también eso nos trae mucha información y nos hace ver lo cultural desde una perspectiva diferente. Participación, difusión y creación por las mujeres, para toda la población. Ay, me salió un verso, pero eso.
Le agradezco mucho, maestra. Yo lo anoté perfectamente: participación, difusión y creación. Y pues sí, leer, porque leer hará que dejen de pensar que feminismo es odiar a los hombres, ¿verdad? Hay que leer, leer y leer, porque eso nos va también a abrir muchos caminos y nos va a dar para defender muchos derechos, no nada más los sociales. Rosa María, ¿qué actitudes, qué consejo, qué tenemos que decir, qué hacemos para defender los derechos sociales de las mujeres? Bueno, primero esclarecer que el feminismo o la multiplicidad de feminismos son corrientes de pensamiento y de acción. De ninguna manera es la parte inversa del machismo. O sea, no es una visión hembrista. Entonces no es un asunto contra los hombres, sino contra un sistema de carácter patriarcal que ha aprovechado, hablando de cultura, pues toda la cultura del machismo. Yo voy a sumar a lo que ya decía la maestra Dolores, la organización. Se requiere organización, se requiere la articulación del movimiento amplio de mujeres. Podemos, los distintos feminismos o expresiones del movimiento feminista en México o en el mundo, bueno, en particular estamos en México, tener disensos en muchas cosas, pero algo nos tiene que ser común, que es la lucha por los derechos plenos de nosotras las mujeres. Y esto implica hablar de las adolescentes y por supuesto de las niñas. Entonces yo asumo como propio lo dicho por Dolores, agregaría esta noción de la necesaria organización, porque me parece sustancial la articulación. Cuando vemos las discusiones que en una legislatura local se dan, por ejemplo, sobre la despenalización del aborto, pues vemos muchas posturas diferentes. Sin embargo, hay una que nos es común a todas, no solo por cuanto compartimos un mismo cuerpo, un mismo género, que es el derecho irrenunciable e irrevocable de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas. Entonces, yo ligaría eso. Anoté lo de la sugerencia del libro que nos da Dolores, ya así, las maestras en México, y obviamente, pues sí, hay que leer, pero hace un rato comentábamos, antes de pasar este segmento, que yo decía que así como en el derecho dicen que el delito que no se denuncia no hay delito a perseguir, pues derecho que no se conoce no es un derecho que debemos reivindicar. Y yo creo, reitero lo que dije hace un rato, programas como este deben haber muchos y más en contenido y sobre todo que sean pues para bien del conocimiento de la población pues que nos ve y que nos escucha. Así es, pues yo ya anoté también aquí la organización y articulación del movimiento de mujeres, leer, conocer nuestros derechos. No, hombre, si ustedes vieran la caja de herramientas que yo me estoy armando, híjole, yo voy a poder derrumbar cualquier obstáculo. Aquí tengo explosivos, pero ya no me van a hacer falta para derrumbarlos, porque con el conocimiento que estoy adquiriendo y la caja de herramientas que me estoy armando, híjole, ustedes también deberían de anotarla, y si no, me la piden y se las paso con mucho gusto. Vamos a continuar con el programa, las veo en el segundo bloque de Caja de Herramientas. Ya estamos con ustedes en este segundo bloque. Recuerden que estamos hablando en esta etapa de 3 programas sobre los derechos sociales de las mujeres, y hoy en específico hablamos sobre el derecho a la educación y el derecho a la cultura. Concluyamos la parte del derecho a la educación con esta pregunta que yo les dejaba en el segmento anterior. Según esta encuesta sobre la medición del impacto de COVID-19 en nuestro país, pues bueno, lamentablemente más de 5 millones de estudiantes no se inscribieron al periodo actual, derivado pues por supuesto de situaciones con la pandemia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno para de verdad garantizar que el acceso a la educación sea para todas y para todos, que no haya pretexto, que incluso pues no tengamos el decir pues es que no había luz, pues es que no hay internet, pues es que no hay esto, no hay el otro? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Yo quisiera que nuestras ponentes nos dijeran cómo se le hace, qué política pública, cuál es el camino, o si les estoy dando la pregunta del millón y ya me estoy poniendo muy exigente para resolverla. Yo sé que sí y que hay mucho trabajo por hacer, pero ¿por dónde empezamos, Rosa María? Yo creo que por lo que decía al final la maestra Dolores, darles a conocer la obra de Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, precisamente para seguir en la tónica de lo que ya decía la compañera Georgina, la doctora Georgina.
No, a mí ya hablando, eso por un lado, pero hablando en serio, a mí me preocupa porque acabo de sacar unos datos sobre lo que implica pues la falta de acceso de la juventud, sobre todo la educación básica y la educación media superior, derivado de COVID. Hay algo que se llama, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad, que da otra cifra, dice que 628,000 jóvenes entre 6 y 17 años de edad, pues verán interrumpido su proceso de enseñanza-aprendizaje en virtud de la COVID-19. Pero además me preocupa muchísimo que antes de la pandemia la población juvenil y la educación básica en nuestro país alcanzaba un promedio de aprendizajes correspondientes, por ejemplo, a tercer grado de secundaria. Hoy el conocimiento solo llegará al equivalente a primero de secundaria. Eso resulta de un informe que se llama Educación en Pandemia, los riesgos de las clases a distancia. En suma, estamos hablando de un retroceso o de una baja de conocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje para las chicas y los chicos de 2 años, un retroceso o un rezago más bien, no retroceso, un rezago de 2 años. Y por otro lado, para finalizar, recordemos que las políticas públicas pues son acciones que debieran ser impulsadas por los estados frente a tal o cual problema. En este caso estamos hablando de la educación. Aquí hay que señalar claramente, y retomo lo que decían las compañeras panelistas, mis amigas, que el Estado mexicano tiene el compromiso, incluso internacionalmente, de garantizar universalmente el pleno ejercicio del derecho a una educación de calidad. Pero es evidente que no está acatando dicho compromiso, ni siquiera está cumpliendo con lo mandatado por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de hacer que la educación como derecho humano fundamental que es, sea accesible para todas y toda la población de nuestro país, que sea de carácter laico, que sea incluyente, que sea gratuita. Pues más o menos a grandes rasgos es lo que yo quisiera comentar. Te agradezco mucho, Rosa María. Maestra Georgina, ¿usted qué propone? ¿Cuál sería la solución o por dónde empezamos? No, Gaby, de verdad que sí, esta sí es la pregunta del millón, la verdad. Yo lo sé, yo sé. Pero sí me parece muy valioso que hayas contextualizado esta pregunta en el marco del COVID, porque de verdad que no lo podemos como dejar de lado. Y también, bueno, en este sentido señalar que mi querida amiga Rosa María la verdad nos está dando unos datos pues muy valiosos para lo que esto representa para México como país respecto a los retrocesos, respecto a los rezagos. De verdad que efectivamente tenemos que tener una estadística muy clara de cuántas personas no se están inscribiendo a las escuelas, pero además estos datos de tenerlos desagregados por género, ¿no? Y también tenemos que ver que si realmente este tipo de situaciones se va a solucionar si a la gente le das un equipo de cómputo, si le apoyas con datos para internet. Yo creo que va más allá de eso, porque depende de las edades de las y los estudiantes. Por ejemplo, en el caso yo lo pienso mucho en el caso de mi hija, que tiene 5 años, ¿no? Y que pues prácticamente ya no conoció el preescolar, ¿no? Esto de ir a la escuela porque le tocó en su segundo y último año, pero además lo que implica el aprendizaje de aprender a leer, ¿no? O sea, una puede tener un doctorado o puedes tener un postdoctorado, pero no eres especialista para enseñarle a leer a tu hija, ¿no? O sea, o además, o no tienes los tiempos para sentarte a hacer las tareas con ella, ¿no? Entonces esto realmente como que no ha sido nada sencillo y yo creo que pues para muchas mamás, yo creo que aquí las heroínas de este proceso van a ser por supuesto las maestras y las madres que pues están poniendo como todo su empeño y su dedicación para que esto salga, ¿no? Yo sé que dentro de la política pública que de pronto tienen los gobiernos, como el gobierno de la Ciudad de México, es tener internet en parques,
y en espacios públicos. Eso pues creo que es una buena medida, pero que tiene que ir acompañada de una política de seguridad, ¿no? Porque a mí sí me genera mucha intranquilidad pensar que yo me tengo que llevar mi equipo de cómputo a un parque cuando me da más miedo que me lo roben, ¿no? Entonces, bueno, creo que como que hay muchos temas que ahí que van de la mano. También rápidamente para mencionar, en el marco de los compromisos internacionales que también mencionó de forma muy acertada Rosa María, señalar la Agenda 2030, ¿no? Que va a hablar de la importancia de la educación de las mujeres y en particular de las niñas, y que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible y que habría que ver cómo lo va a cumplir el Estado mexicano ahora en contexto de pandemia, ¿no? Y pues bueno, creo que de verdad tendremos que ver cómo es que realmente se va a lograr que haya el acceso a la educación en todos los espacios. No dejo de pensar que sigue habiendo escuelas en este país que son multigrado, ¿no? Entonces, ¿cómo le están haciendo ahorita en el contexto de la pandemia? Porque no es solo que se tenga el acceso a la educación, sino de que además esta sea exitosa, sea continua y que además se busque que se logren pues las mismas competencias para todas las personas. Entonces, bueno, y solamente como señalar algo adicional, me parece que uno de los éxitos o que sí se han tenido en el ámbito legislativo, al menos en temas de género, es que el 15 de mayo de 2019 se adiciona en el Diario Oficial de la Federación un párrafo que ya va a hablar que los planes y programas de estudio deben de tener perspectiva de género, ¿no? Para que haya una orientación integral y que además se va a incluir el conocimiento de las ciencias, de las humanidades, de la enseñanza de matemáticas, lectoescritura, lenguas indígenas, etcétera, la educación sexual, reproductiva, el cuidado del medio ambiente, entre otras. Lo quería señalar porque pues, son como los temas que hemos estado trabajando aquí. Eso me parece muy valioso, pero creo que el reto es ver cómo esto realmente se va a instrumentar, ¿no? Porque ahí ya está la línea, pero esto cómo realmente lo va a aterrizar la Secretaría de Educación Pública y todas las universidades. Pero yo lo dejo hasta aquí para escuchar a la maestra Julia. Sí, y por supuesto también la intriga de cómo se va a homologar, porque pues también todavía hay escuelas que, aunque no debiera ser, pues no son laicas completamente y que pues por ende la religión pues no va de la mano con la cuestión feminista, porque pues ¿cómo crees? Entonces, ¿cómo se va a homologar que la educación pues sea realmente laica? Que sí se puede implementar este programa con perspectiva de género. Va a ser muy interesante ver cómo se logra homologar y cómo pues se rompe incluso con esta parte de, bueno, pues es que en esta escuela es así, si lo quieres inscribir bien y si no también. Entonces yo creo que va a ser muy interesante ver esa parte también. Maestra Dolores, yo quiero escuchar qué propuestas usted que está en esta parte de la educación, qué se tiene que hacer, o por lo menos, maestra, ¿por dónde empezamos? Ya me voy a poner menos exigente porque dice la maestra Georgina que es la del millón, la pregunta más difícil, pero bueno, ¿cómo empezamos a atacar y enfrentar este problema tan grave que se puede hacer todavía más grave si no se atiende de manera inmediata? Pues mira, Gaby, realmente no es tan difícil si nos escucharan. O sea, si nos hicieran caso, no sería tan difícil. El punto número 1 que habría que trabajar es quitar la austeridad en educación. Ese es el punto número 1 y esa es una política que debería de ser hiperimportante, ¿sí? El punto número 2, la actualización y formación de los profesionales. Desde 2004, con la reforma de la educación preescolar, se integró a planes y programas de estudio la perspectiva de género, pero solo como equidad de género, ¿sí? Incluso el concepto de género estaba muy pequeñito, muy reducido cuando se incluye. El meollo del asunto es mantener su transversalización en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta superior. Y eso también no es muy difícil de hacer, como política pública no es muy difícil de hacer. Se está trabajando a todos los niveles. El meollo del asunto es que la ciudadanía, la población, la sociedad
estamos divididos y unos están a favor de la perspectiva de género y otros no, porque creo no se ha entendido, no hay información, no hay la suficiente información. En 2018 se dio una reforma a los planes y programas de normales. En esta reforma se trabaja la perspectiva de género, pero se menciona el género, ¿sí? Se menciona la palabra o el vocablo género. A mí me parece que lo que se tendría que incluir es la mirada feminista, ¿sí? Porque con esta insistencia que tenemos las personas en clasificar, pues la palabra género ya ha sufrido transformaciones. Ajá. Transformaciones que tienen que ver con lo identitario. Por eso ahora encontramos tantos géneros, ¿sí? Entonces, desde mi perspectiva, lo que se debería de incluir en la formación profesional sería la perspectiva feminista, que es otra cosa. Porque la agenda feminista trabaja por la dignidad de las mujeres. Entonces, ahí podría ser una política pública. Insisto, la perspectiva está en la formación de los profesionales, ¿sí? Mantener su transversalización es lo difícil. Rosa María hablaba de laicidad y gratuidad. Estamos insertos en un entendimiento de educación extremadamente paternalista. Y cuando hablo de quitar la austeridad, hablo de que se deje verdaderamente a las escuelas administrarse y gestionarse. ¿Qué pasa ahora con COVID? ¿Sí? Ustedes ven que las escuelas dependen del Estado, ¿cierto? El PIB para educación se dice que es lo suficiente. Sin embargo, para la limpieza de las escuelas, para el mantenimiento de las escuelas, para todo lo que tiene que ver con las escuelas, se les pide la cooperación a los padres de familia. Y no estoy hablando solamente de lo económico. ¿Quiénes limpiaron las escuelas? Padres de familia. ¿Quiénes están sanitizando escuelas? Padres de familia. ¿Quién se está preocupando por las escuelas? Padres de familia y autoridades de la escuela. Pareciera como si no existiera el Estado. Pareciera como si no existiera esta parte que dice, a ver, las escuelas tienen que estar así, donde hay escuelas. Otra situación. Se enfoca la visión en las ciudades, ¿sí? Porque no se visualiza que hay rancherías, pueblos en donde el COVID no hizo su aparición y siguen funcionando, pero no tienen escuela, no tienen edificio escolar. Entonces, todas estas visiones variopintas de lo que es la escuela y de lo que es la educación, decía la doctora Georgina, hay escuelas multigrado y hay escuelas multigrado en la ciudad y hay escuelas multigrado en pueblos y rancherías. Pero a esas escuelas no se les pone atención. ¿Cómo se solucionaría la situación de la tecnología o de la educación en línea? Hace unos 5 o 6 años vino a México un investigador inglés de origen hindú a proponer un programa para la tecnología en las calles. ¿De qué se trataba este programa? Él lo propuso para India, de poner las computadoras, bueno, las pantallas, en paredes de las calles, ¿sí? En las paredes de las escuelas, para que las pantallas estén hacia afuera, no hacia adentro de la escuela, ¿sí? Sino que toda la población pueda ver qué pasa en esa pantalla. Y él se dio cuenta en India que los chicos acuden a ver la pantalla. Y esta pantalla en la pared te brinda información, la misma información que te brinda en la escuela.
podría ser una política pública, pero para eso hay que quitar la austeridad y hay que Sí, invertir claro. en educación, invertir en otro tipo de escuelas. Sí, claro, y bueno, ahí ya hablamos de que podríamos resolver muchas de nuestras inquietudes, pues sobre todo con voluntad y con presupuesto, ¿verdad? De inyectarle muchísimo más a la educación, por supuesto a la tecnología, pero también yo creo que, por ejemplo, si nos fuéramos con esa política pública que nos menciona maestra Dolores, pues tendríamos que abonarle mucho también a la seguridad, pero también a la educación cívica de la ciudadanía, porque lamentablemente, pues ya veo yo las pantallas o grafiteadas, en su caso si siguen ahí, porque en mucho, pues algunas ya no van a estar al otro día de que las instalen, ¿verdad? Porque pues lamentablemente la seguridad de nuestro país pues no es de las mejores cosas de las que podamos hablar. Pero bueno, pues yo creo que hay que hacer todavía mucho en materia de educación. Como ustedes comentan, son años los que estamos atrás y que hay que correrle para poder avanzar y por lo menos emparejarnos. Y ya digo, rescatar mucho de lo que se pueda, hacer más por esta situación que vivimos de COVID-19, que como yo les decía, a mi parecer, pues va para largo. Yo no veo, yo escucho que ya hay en otros países quinta ola, imagínense, vamos en la tercera, no hombre, esto va para largo. Entonces yo creo que hay mucho que hacer, hay mucho en qué poner atención. ¿Qué les parece si pasamos para las cuestiones del tiempo, en la parte de la cultura? ¿Qué son los derechos culturales? ¿Cuáles son las causas que generan esta brecha de género en la cultura, que también vemos que es muy amplia en esta situación? ¿Y qué hacemos? Yo siempre voy a estar delatosa con el qué hacer, porque yo creo que es donde más debemos enfocarnos. ¿Qué hacemos para asegurar el disfrute de los derechos culturales? Por supuesto, en condiciones de igualdad, de dignidad y de no discriminación. Para esta respuesta yo les pediría, es la pregunta con la que vamos a cerrar este segundo segmento, que bueno, pues lo hiciéramos en minuto y medio cada una para que entráramos dentro de este bloque y alcancemos a responder todas. Rosa María, te escucho. En principio, yo quisiera nada más rapidísimo decir que lo que vivimos actualmente en México, máximo en el marco de la COVID-19, no es una política de austeridad, es una política, es un austericidio. Estaba viendo, rapidísimo lo digo, que en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para este año, se propuso un presupuesto educativo de 836,400 millones de pesos, lo que implica un crecimiento nulo para el gasto educativo respecto del presupuesto del ejercicio fiscal del año pasado. No quería avanzar sobre la cuestión cultural sin mencionar ese dato que me parece sustancial. Es un austericidio. Si no se invierte realmente en la educación, en la ciencia, en la tecnología, difícilmente se puede hablar de desarrollo de una nación. Ahora bien, sobre los derechos culturales, bueno, pues obviamente estamos hablando de que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos culturales junto con los demás derechos económicos, sociales, ambientales, pues forman parte integral de los propios derechos humanos. Su reconocimiento, como bien sabemos, estriba en la promoción del respeto y la protección de la diversidad y la integridad cultural, sin que ello signifique la imposición de un modelo cultural en detrimento del resto de los derechos humanos. Pero todos estos derechos estaban en diversos instrumentos, convenios y convenciones de carácter internacional. No fue sino hasta el 2007 cuando los mismos se integraron en un solo documento que se conoce como los Derechos Culturales, Declaración de Friburgo, es una zona de Alemania, Friburgo. Ahí se retomaron los mismos, sobre todo los que están englobados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y la propia declaración. Bueno, yo quería mencionar eso en términos generales porque estamos hablando ya de un solo gran documento. Yo me permití hasta imprimirlo para mostrarlo, es muy breve, pero que es así, Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales. Ahí quedan integrados todos y cada uno de estos documentos. Y bueno, pues hay un mandato que es del procedimiento especial sobre los derechos culturales y hay un Consejo de Derechos Humanos que ha especificado que la titularidad de dicho mandato
debe integrar en su labor la perspectiva de género y de la discapacidad. Pareciera de especial relevancia abordar los derechos culturales de las mujeres. Aquí nos dice que la cultura y los argumentos culturales se utilizan regularmente para defender menos derechos o derechos diferentes para la mujer. Yo creo que aquí habría que retomar lo que decías al principio, Gaby. Tenemos que aprender a ver, a observar las cosas con perspectiva de género, desde otra óptica. La óptica feminista, decía la maestra Dolores, que coincido, es decir, tenemos que usar las gafas violeta para poder respetar, promover, defender los derechos culturales en tanto derechos humanos y el papel que las mujeres podemos y debemos jugar con ellos. Y romper con los estereotipos de derechos para unas mujeres, derechos para los varones. En fin, esto sería una forma de romper con la justificación que prevalece sobre la discriminación contra las mujeres en el deporte, la cultura, las artes. Yo, ahí lo dejo por ahorita. Muchas gracias, Rosa María, te agradezco de verdad. Maestra Georgina, vamos con usted, por favor. ¿Cuáles son las causas de esta brecha, pues que también lamentablemente es amplia en la cuestión cultural? Gracias, Gaby. Bueno, pues sí, yo voy a continuar con esto que mencionaba la maestra Ana María respecto a, bueno, aquí otra vez la Agenda 2030 va a hablar nuevamente de los derechos culturales, ¿no? Recordar que este es un derecho humano y que estaremos hablando del derecho a la ciencia, del derecho a la protección de los intereses de autoría. No estoy muy segura aquí cómo es que tendría que entrar, pero debe de entrar el no plagio a los diseños de los bordados de las mujeres indígenas, porque son parte del patrimonio cultural, pero esto de la autoría luego no se reconoce. Algunas notas periodísticas identifican que nada más entre 2012 y 2019 al menos 23 marcas de ropa nacionales e internacionales estuvieron plagiando los diseños de comunidades indígenas de Oaxaca, de Chiapas e Hidalgo, y bueno, ¿no? Creo que esto sí tendría que irse analizando. También esto que nos mencionabas, Gaby, de la brecha. A ver, de la brecha, nos seguimos preguntando cuáles siguen siendo los obstáculos que enfrentan las mujeres que les siguen imposibilitando participar en la vida cultural de sus comunidades. Y nuevamente esto tiene que ver con esta división del trabajo en el que las mujeres pocas veces tienen hasta tiempo, ¿no? De dedicarse a otro tipo de actividades, y esto sigue estando ahí, sigue prevaleciendo, ¿no? O no tienen tiempo de integrarse, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas desigualdades en las oportunidades, y pues las mujeres siguen enfrentando pues también los techos de cristal, ¿no? Para ocupar espacios de toma de decisiones en los lugares que tienen que ver con la cultura. Y pues ahora en el marco de la pandemia también estaba pensando respecto a esto, ¿no? De que menciono, cuáles siguen siendo los obstáculos que enfrentan las mujeres para ser parte de la cultura o construir, y no dejaba de pensar cómo es que por ahí se señala que Shakespeare o Boccaccio crearon, o Isaac Newton, ¿verdad? En cuarentena hicieron varias de sus obras importantes, pero pues muchas de nosotras feministas decimos, bueno, pues claro que lo hicieron pues porque no tenían que estar cuidando niños ni nada, ¿no? O sea, aportan a la cultura, construyen conocimiento, pero no tenían este tipo de situaciones o restricciones. Y bueno, también señalar que en el marco de las reflexiones de que todo lo que tiene que ver con cultura, acá por lo menos en la Ciudad de México, hay una serie de casas de cultura, sistemáticamente se están abriendo, pero yo lo que veo es que tenemos una definición muy limitada de pronto, bueno, al menos las instituciones gubernamentales de lo que es la cultura, y todavía seguimos encontrando en este tipo de espacios
que Así son es. espacios en donde a las mujeres no necesariamente se les está apoyando para arte y demás, ¿no? Sino que todavía se sigue con una serie de talleres como muy asistencialistas o de corte que siguen reforzando estereotipos de género. Claro, le agradezco mucho, maestra Georgina, y vamos rápidamente con la maestra Dolores antes de irnos a un corte, por favor, con su opinión respecto a este tema. Ya estamos en la parte cultural. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué hacemos también en esta parte, maestra? Bueno, Gaby, apoyando lo que dice Rosa María y la doctora Georgina, cultura es todo. Cultura es todo lo que poseemos y que nos da la identidad de, del país que somos, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que estar mirando? Esta parte de la dignidad, de lo que te da el derecho. ¿A qué tenemos derecho? Pues a gozar de espacios de ocio, a gozar de espacios de divertimento, a gozar de el arte, a gozar de la danza, del teatro, de la música, que son espacios que parecen exclusivos, y exclusivo quiere decir excluyente, para las personas pudientes. O sea, actualmente un boleto para un concierto con alguna sinfónica, pues te cuesta muy caro, a menos que sea un espectáculo popular, porque se le pone el adjetivo popular, que se ha llevado en el Zócalo, por ejemplo. Con la pandemia, pues hemos perdido muchas oportunidades, pero no es muy difícil observar territorialmente la parte sur de la Ciudad de México tiene muchas opciones culturales y la parte norte está casi desierta de opciones culturales, de espacios culturales, de espacios de cultura. Bien decía la doctora Georgina, existen las casas de cultura, pero esas casas de cultura se convierten en talleres de manualidades, si bien les va. O en talleres donde lo principal es agarrar una clase de algo, de baile, pero pagada, ¿no? Entonces, este derecho a la cultura, el derecho al arte, el derecho a la creatividad, si todas las personas lo tienen restringido, las mujeres lo tenemos todavía más por esta situación que comentaba la doctora Georgina, ¿sí? Nosotras somos las encargadas de llevar a los otros a que se diviertan, pero no tenemos el derecho a divertirnos. Nosotras somos las encargadas de estar visualizando que los otros estén bien, pero nuestro derecho al esparcimiento queda restringido. No tenemos, hasta hace poco teníamos cultura en la televisión. Cultura me refiero a contenidos formativos e informativos, ¿sí? Por ejemplo, en México nunca hemos tenido, o que yo sepa, un canal de filosofía, ¿sí? No hemos tenido, teníamos el canal 22 y el canal 11. Y hasta estos canales han cambiado sus contenidos. No, y imagínese, ¿no? Maestra, ¿qué esperar de un programa de género como este, caray? Que buena falta haría en televisión abierta, ¿no? O sea, eso es lo que no tenemos. Así Ese es el derecho que se transgrede para las mujeres, además de toda la población, ¿sí? No nos acercan a la cultura, a menos que tengas un poquito de lana, perdón, de dinero, para pagar tu boleto a algún espectáculo. Así que es. Dicho sea de paso, están carísimos. Sí, claro. ¿No? Y que no son, por supuesto, para todos los sectores de la sociedad, por supuesto. Y que los reggaetoneros, desde mi punto de vista, es cultura, pero no de la que necesitamos. Así es.
Pues yo les agradezco mucho en este segundo segmento que hayamos también abordado este tema cultural. Sin duda alguna, en el tercer y último bloque habremos de hablar de, bueno, qué seguiría, qué podríamos implementar para poder impulsar la cultura y para poder, no sé, propongamos un programa, vámonos a la televisión, vámonos a canal abierto, a televisión abierta, ¿por qué no? Rosa María, maestra Georgina, maestra Dolores, que estaría súper buenísimo que pasaran Género y Política en televisión abierta, y bueno, si no Género y Política, por lo menos un programa donde las mujeres podamos justamente escuchar, porque parece mentira, parece que no es cierto, pero muchas veces hasta los mismos conceptos los desconocemos, las leyes, nuestros derechos no los conocemos, y yo creo que haría mucha falta tener este acceso también a obras de teatro, ¿por qué no?, con una perspectiva de género y que además estuvieran al alcance, hablando monetariamente, ¿verdad?, para todos los niveles sociales de nuestro país. Vamos, hay mucho que hacer todavía. Yo las invito a que en el tercer y último bloque le robemos un cachito a las conclusiones para que platiquemos justamente de qué podríamos hacer, qué alternativas tendríamos como ciudadanía, como mujeres, y por supuesto con el apoyo obligatorio del Estado mexicano para poder y fomentar e impulsar la cultura con una perspectiva de género, con esas gafas violetas que nos van a permitir ver con esa mirada feminista. Vamos rápidamente a la caja de herramientas, vamos a conocer más de estos consejos y de estas técnicas que nos regalan nuestras extraordinarias ponentes. Ustedes tienen, pues escríbanoslas para que también las compartamos, mándenos su videíto y lo ponemos también en caja de herramientas. Vamos, por favor, rápidamente, y regresamos al segmento de las conclusiones. Bueno, y así como podemos hablar de que tenemos muchas herramientas que nos pueden servir, también ha habido muchas cuantas, ¿verdad?, que se implementan y que no han servido absolutamente para nada, que se implementan incluso así como porque sí, así como por cumplir, así como por apellido de algunas políticas públicas, ¿verdad?, que nada más le ponen el perspectiva de género, pero de perspectiva no tienen nada, herramientas que no le sirven a las mujeres para la defensa de los derechos sociales. Y yo quisiera que nuestras ponentes nos ayudaran a que descubramos, por favor, qué herramientas no han servido, qué programas se han implementado que de veras, híjole, hay que quitar. Rosa María, ¿cuáles son? Platícanos. Bueno, no, yo creo, voy a retomar rapidísimo lo de la política de austeridad que se mencionaba. Miren, tan solo en Mujeres, que es una instancia oficial, tiene reducido, creo, si no me equivoco, el 73% del presupuesto. Y por ende, la supresión de un conjunto de programas sociales que fundamentalmente fueron de manera original creados para coadyuvancia de las mujeres, el cierre de los refugios, etcétera. Yo lo que quitaría sería esa política presupuestaria y financiera, pero creo que lo que no ha funcionado es que el Estado mexicano, las instituciones que lo representan, empezando por el administrador gubernamental del Poder Ejecutivo Federal, que hace alarde de su misoginia, pues no ha garantizado la igualdad en el acceso de las niñas y los niños. Esto sería base para el empoderamiento de niños y niñas en la cultura, en la educación, en todos cada uno de nuestros derechos sociales. Y yo creo que sí, que ameritamos una gran y profunda reflexión, pero también una gran acción transformadora en materia. Voy a poner aquí un caso de paridad. Hablando de la Agenda 2030, y si bien es cierto, en México ya contamos lo que es un avance indiscutible con una reforma constitucional en materia de paridad, la misma solo se remite a cuestiones políticas, político-electorales, si candidaturas, integración de los órganos e instancias del gobierno, etcétera. Pero la Agenda 2030, y ese es el compromiso al que hacíamos alusión hace rato por parte del Estado mexicano, implica impulsar el principio de paridad desde niños y niñas, es decir, desde el nivel preescolar o nivel básico, porque esto es parte de los procesos formativos. Y entonces, de acuerdo a esa agenda, pues es fundamental el establecimiento de la paridad de género desde la infancia, es decir, el mismo número y la misma proporción de niñas y niños que ingresan y finalizan los distintos niveles educativos. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado, más que decir qué programas quitar,
es ampliar la política presupuestaria, invertir en educación, en desarrollo, en la ciencia y la tecnología para el desarrollo cabal de la población mexicana. Muy bien, Rosa María, pues yo entendí, yo anoté correr al presidente y cambiar de gobierno. Yo entendí, yo no sé si escucharon, pero yo entendí eso. Entre tanto que dijo Rosa María, a mí me queda muy claro que hay que cambiar al presidente. Bueno, vamos a ver si eso es posible, ¿verdad? No al presidente, las políticas que a través de él porque es un misógino y además le importa muy poco el interés superior de la niñez. Ya vimos lo que pasa con los medicamentos para los niños y las niñas con cáncer. Entonces, entre otras cosas que caracterizan su administración, pues está esa ausencia de voluntad política y ese desdén por las demandas legítimas de la población. Estamos hablando en este caso de la niñez, de la cultura y de la educación. Muchas gracias, Rosa María. Maestra Dolores, pues ya nos dio una barrida y una trapeada, Rosa María. Yo creo que por allá le han de andar zumbando las orejas, allá, por allá, ¿verdad? Ahí en Palacio Nacional a mucha gente. Y bueno, pues yo quiero escuchar usted qué es lo que considera que no ha servido, qué programas de plano, pues híjole, hasta pareciera que son de broma y de juguete, entre muchas otras cosas que no tenemos, ¿verdad? ¿Usted qué piensa? Pues mira, me gustaría decir que apoyo todo lo que dijeron anteriormente. Y creo que lo hemos dicho en estos 3 programas, Gaby, los programas asistencialistas. O sea, por favor, tenemos derecho a una beca, porque eso nos va a traer un capital cultural, pero no el tipo de becas que nos están ofreciendo o que nos están dando. Así es. Igual que Rosa María, o sea, hay que quitar la austeridad. Y quitar la austeridad no quiere decir despilfarro. Quiere decir darle a lo que corresponde, políticamente hablando, la importancia que corresponde. La otra situación es recuperar la Secretaría de Cultura. O sea, desapareció por completo. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Nada. Nos están llevando a la ignorancia completa. Nos están llevando a la alienación en aspectos de pan y circo. ¿Sí? O sea, el fútbol es cultura, el béisbol es cultura, pero no como nos lo están ofreciendo. O sea, quítenos el pan, no, quítenos el circo, ¿sí? Ya de circo ya tuvimos suficiente. Es correcto. Y la otra situación es información. Por ahí hay que leer un artículo 4 de la Constitución que habla precisamente de este derecho a la cultura. Pues yo aquí voy a anotar, correr al presidente por 2, entendí muy bien aquí, por 2, por 3, cambiar las políticas, por supuesto, que se ejercen desde allá, el austericidio, en fin, híjole, todas las cosas que no se están haciendo bien hay que cambiarlas definitivamente. ¿Van a creer posible que quitar refugios para mujeres violentadas y a cambio darles 3,000 pesos, háganme usted el favor? Es casi como lo que querían aplicar del detente, como si con 3,000 pesos le dijeras, hey, ya no me pegues porque mira, traigo 3,000 pesos. Vaya que es una tontería y de verdad que es una burla. De verdad que sí, pero bueno, pues habrá mucho que hacer, así que yo las invito a que nos digan, por supuesto, qué es lo que hay que cambiar y por qué herramientas que sí sean útiles podemos hacerlo. ¿Qué les parece si vamos ya pues a las conclusiones de nuestro programa del día de hoy? Muchísimas gracias a las dos, maestra Dolores, Rosa María. Yo tengo aquí muy anotado y muy presente y me sumo, por supuesto, a todo lo que aquí se ha dicho. Vámonos a las conclusiones. Llegamos a la recta final de este programa del día de hoy y para ello, bueno, pues yo le voy a pedir a la maestra Georgina que nos regale, por favor, además de sus conclusiones, bueno, pues rápidamente, ¿qué hacemos para impulsar, por supuesto, la cultura con una perspectiva feminista? Y algo que quiera usted agregar, maestra, porque pues bueno, lamentablemente nos vamos a despedir para este programa, para este bloque de 3 programas en los que nos ha acompañado, por lo cual, pues por supuesto que le agradezco mucho su participación. Así que, maestra, adelante, yo la escucho.
Gracias, Gaby. Pues muy rápidamente señalar que me parece que ha habido una serie de esfuerzos, y hay que reconocerlos, muy importantes de mujeres, bueno, de diferentes personas que hacen esfuerzos por sistematizar en algunos libros o en otro tipo de documentos todos los aportes que han hecho las mujeres a lo largo de la historia en diferentes esferas, ¿no? Ya sea en la ciencia, en las artes, y creo que este tipo de documentos, bueno, hasta hay unas cartas que venden en el Museo de la Mujer de la UNAM, en donde puedes ver a las mujeres, no sé, medievales, en fin. Me parece que este tipo de estrategias que están haciendo es muy interesante porque les sirven de referencia a otras mujeres para saber qué es lo que se ha hecho, ¿no? ¿Qué han hecho las mujeres en la ciencia? ¿Qué han hecho las mujeres en la educación? ¿Qué han hecho las mujeres en las artes? Acá tengo un librito que, por cierto, está muy interesante, que es como una novela de Matilde Montoya, que fue la primera médica que hubo acá en México, y está como muy bonito porque alcanzas, te digo, todo este tipo de esfuerzos te ayudan a ver cómo es que sí se puede, ¿no? Cómo una mujer en el siglo XVIII, en el marco de una serie de adversidades, pues se le posibilita que pueda estudiar, el impulso que su mamá le da, y la tenemos como la primera médica en el país. Entonces yo creo que todo este tipo de ejercicios que se hacen serían, que se sigan haciendo, serían de gran utilidad porque son un gran aporte. Y bueno, finalmente señalar que en términos de cultura, coincido con la doctora Julia, es importante que la cultura vaya a todos los espacios, que no se limite a algunas regiones del país o de las ciudades, sino que realmente haya esfuerzos amplios y que bueno, también coincido en la parte de la importancia de que ojalá recuperemos nuestros canales culturales y educativos que teníamos, porque pues hoy en día ya tienen otro tipo de contenidos un poco como políticos cercanos a ciertas, como partidistas, y que pues hemos perdido, ¿no? Bueno, para mí ha sido una pérdida importante. Eso sería por mi parte, Gaby, y agradezco a mis colegas y amigas, la maestra Julia y a Rosa María, y por supuesto a ti. Pues yo le agradezco triplemente, de verdad, a nombre de todos, de la producción, del partido, por supuesto, personalmente, que haya estado en estos 3 programas, que haya colaborado para la realización de estos contenidos que, pues, como ustedes bien lo dicen, son de suma importancia difundir, distribuir, y pues que ojalá un día pues recuperáramos también canales para llegar a más y más mujeres y a más gente. Le agradezco mucho, maestra, la despido porque sé que el tiempo así lo necesita y lo apremia, pero no sin antes agradecerle que haya usted estado con nosotras. Bueno, pues seguimos con el programa, por supuesto. Yo le pediría al maestra Dolores que me regale rápidamente qué hacemos para impulsar la cultura con una perspectiva de género antes de irnos a las conclusiones. Pues exigir nuestro derecho a la cultura, regresar. A mí me gustaría, Gaby, decir que necesitamos un voto de confianza para nosotros mismos, que tratemos de ver por la seguridad, porque nuestros ojos están totalmente puestos en la inseguridad, para que la seguridad ciudadana, la seguridad social, nos lleve a recuperar espacios culturales como las plazas, los teatros al aire libre, los conciertos al aire libre, porque se puede. O sea, no le concedamos el poder de nuestro derecho a la inseguridad. Y me gustaría decir algo en cuestión de la educación. Suscríbanse a Coalición por la Educación de la UNESCO, porque es importante buscar otras formas del hacer educativo a través de la sociedad. Si el Estado no está presente, pues hay que hacerlo socialmente, políticamente. Eso sería hacer política desde la sociedad. Y la otra parte, que no perder nuestra identidad por transculturizarnos. Estamos siendo demasiado americanizados y estamos dejando nuestra identidad. Nuestra identidad como mujeres es importante para recuperar
nuestra identidad como mexicanas. Y pues eso sería todo de parte mía, porque considero que eso es cultura. Necesitamos información. Le agradezco Muchas mucho, gracias, maestra. Gaby. Muchas gracias a tu equipo, a Rosa María y a Georgina por compartir este tiempo con ustedes. Le agradezco mucho, maestra. Vamos a escuchar también a Rosa María. Recuerden que ahorita vamos a tener rápidamente oportunidad de que concluyamos en lo general lo que hemos visto en estos programas. Rosa María, adelante. Hablemos ahorita en la parte cultural. ¿Qué propuestas para impulsar esta área tan importante? Gracias. En principio, antes del corte, se mencionaba el papel del Estado como el apoyo del Estado. No, el Estado no nos tiene que apoyar, tiene la obligación y la responsabilidad de toda la política pública en materia de educación y en materia cultural. Entonces, tiene que quedar claro que no queremos un gobierno, y como bien lo decía la doctora Georgina, asistencialista, sino el Estado que tiene que ser garante de que los derechos humanos, el acceso a la educación y el acceso a una vida cultural, con todo lo que esto implica, que ya se ha mencionado y que suscribo y que ha dicho acertadamente tanto la doctora Georgina como la maestra Dolores, se garantice. Se trata pues de impulsar la construcción de una nueva cultura que rompa a su vez con las bases que sustentan la desigualdad y la exclusión, mismas que, válgame decirlo así, están basadas en los estereotipos que también se mencionaban de género de carácter negativo. De manera muy rápida, aunque Georgina lo mencionó 2 veces, yo también tengo anotado lo de la Agenda 2030. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, reconocer que la igualdad de género también es un derecho humano fundamental y es base necesaria. Naciones Unidas, cuando lo determina para esto de la Agenda 2030, dice: es una base necesaria para un mundo sostenible, pacífico y próspero. Y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible implica la igualdad de género y el propio empoderamiento de las niñas y las mujeres. Eso es parte consustancial del objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, yo quería mencionar eso y me parece, y con esto concluyo antes de pasar al final, que es fundamental que si queremos una vida en un nuevo orden, en democracia, como suelo decir, con justicia social, se debe garantizar la inclusión y la no discriminación, contar con políticas de Estado que irrumpan en estas desigualdades, que acoten las brechas de las mismas para que las niñas y las mujeres cada vez más mexicanas puedan desarrollarse en igualdad de condiciones que los compatriotas, es decir, los varones. Yo ahí lo dejaría y agradezco por supuesto la atención y me espero a las conclusiones. Muchísimas gracias, Rosa María. Bueno, pues como bien lo dices, llegamos ya a la recta ya final. Es la última parte de nuestro programa, de esta serie de 3 programas en los que hemos estado hablando acerca de los derechos sociales de las mujeres. Yo le voy a pedir a nuestras 2 participantes que nos regalen ya la conclusión. Vamos a cerrar, vamos a despedirlas, por supuesto, agradecerles que hayan estado en estos 3 programas. Si hay algo que quieran agregar, conclusiones de lo que se ha estado hablando, de la importancia de los derechos sociales de las mujeres. Maestra Dolores, comencemos con usted para cerrar también con Rosa María. Mira, Gaby, las mujeres los colectivos feministas hemos hecho muchas acciones para esta parte cultural, en talleres, cursos, convocatorias, pero hace falta mucha difusión. Entonces, así como he insistido en que somos las mujeres las que tenemos que generar estas políticas, yo insisto en eso. A las mujeres nos corresponde hacer esta difusión. Tiene toda la razón Rosa María en decir que el Estado no nos hace ningún favor, sino que es su obligación. Pero nosotros tenemos que generar todavía un poco más, ¿sí? Hoy o ayer se conmemora el fallecimiento de Frida, o el nacimiento, ya no estoy muy segura. Tenemos que visualizar más a las mujeres artistas en las redes sociales. Tenemos que visualizar más nuestra cultura de mujeres, de feministas,
en las redes sociales. Y esto nos va a traer una mejor educación y una mejor formación ciudadana. Insisto, no le demos el poder a lo negativo, que ya bastante lo tiene. Hay que quitárselo. Gracias. Le agradezco mucho, maestra Dolores. Vamos a pasar finalmente a escuchar las conclusiones, algo que quieras agregar, Rosa María, para el cierre ya de esta serie de 3 programas en las que hemos contado también con tu participación. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a quienes nos ven, nos escuchan, a todo el equipo de producción, por supuesto a mis compañeras y amigas Dolores y Georgina, a ti, Gaby, por tu conducción. Yo quisiera nada más mencionar que hace unos días tuve la oportunidad de participar como ponente invitada ante quienes integran la primera generación de la Escuela Atenea de Incidencia Política y Formación Feminista. El tema fue precisamente educación, feminismo y PIN parental. Y sobre la educación comentábamos que es inconcebible que en pleno siglo XXI tengamos que seguir pugnando por transformar la educación y que los procesos de enseñanza-aprendizaje se construyan con esta perspectiva de género, que como bien se ha señalado, hace ya algunas reformas se anotaba, pero pues no basta el marco legal, hay que actuar en consecuencia, que los planes debieran partir de la perspectiva de género. Requerimos una educación feminista, inclusiva, que responda a la necesidad de conocimiento de las propias mujeres y, por supuesto, desde una visión feminista, concebida como una filosofía práctica de características políticas que abran nuevos caminos de pensamiento y acción. Y en materia de nuestros derechos culturales, pues reivindicar que se comprenden como derechos indispensables a la igualdad y al libre desarrollo de nuestra personalidad, a la personalidad de cada ser humano, y también a garantizar la participación libre en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que resulten del mismo. Yo creo, con ello finalizo, que los derechos humanos, y siempre enfatizo ello, tienen que ser conocidos para poder ser defendidos, poder respetarlos, para poder promoverlos, en fin. Yo creo que programas como este abren mucho la posibilidad a que más gente sepa que las mujeres y los hombres tenemos derechos y que podemos pelear por ellos para su defensa, su garantía, su protección y su promoción. Por ello, pues no queda más que reiterar mi agradecimiento nuevamente y enviar mi abrazo de corazón a todas y a todos. Muchas gracias. Pues vaya de vuelta ese abrazo, Rosa María, y por supuesto el agradecimiento, la admiración para ti, también por supuesto para la maestra Dolores, a quien también le agradezco mucho su participación en estos 3 programas. De verdad que el tiempo es muy valioso, yo lo sé, porque ustedes son mujeres que siempre están llenas de actividades y el simple hecho de que nos regalen este espacio, híjole, pues de verdad que no hay manera de expresarles el agradecimiento y la admiración. Y vaya, 3 programas, ayudarnos a hacer esta serie de 3 programas, vaya que ha sido de verdad para nosotras y nosotros desde este lado un honor y un placer escucharlas. Les agradezco, espero verlas próximamente en otro bloque, ¿por qué no en más programas? Por me despido de ustedes agradeciéndoles a nombre de toda la producción y por supuesto del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias a las 2, gracias a la maestra Georgina, que bueno, pues tuvo que irse, porque como yo les digo, pues son mujeres que siempre andan en acción, así como yo sé que muchas de ustedes también lo son y lo están, y si no lo van a estar, porque cuando vean estos programas les van a dar ganas de conocer más y de aprender más. Hemos terminado con este bloque de tres programas donde dedicamos a hablarlo de los derechos sociales de las mujeres. Si no los viste, si vas llegando, si dices, ¿cómo que es el tercero y dónde está el primero y el segundo? Pues puedes buscarlos, por supuesto, en la plataforma de YouTube, donde nos encuentras como Género y Política PRD, y por supuesto en esta página de Facebook puedes encontrar alojados todos los programas, todas las producciones que se han llevado a cabo y que te sirvan como una herramienta para tu conocimiento y el empoderamiento de tu liderazgo político. Yo soy Gaby Juárez, espero verte en el próximo bloque, por supuesto, donde, vamos a ver de qué vamos a hablar, de qué. Sugiérenos, por favor, qué hay que hablar, qué hay que analizar. Yo sé que hay muchísimos temas y que no acabaríamos, pero hay que empezar y hay que entrarle. Los veo y las veo, por supuesto, en el próximo programa de Género y Política.